Bueno, después de haber escuchado tan elogiosos comentarios sobre la cátedra del doctor Luchinsky, me voy a abstener de preguntarles qué opinan sobre nosotros. No les voy a preguntar. ¿Qué les parece si empezamos la clase? Si quiere le doy una síntesis, pero bien, no crítica, o depende cómo lo pueda No, mejor no me dé ninguna síntesis. Prefiero quedarme en la incertidumbre. Bueno, no problem. Bueno, hoy tenemos que analizar las formas de contratación, o sea, los procedimientos de selección del co-contratante. Me imagino que ya habrán visto la introducción a contratos, por lo menos, y cuando el Estado tiene que realizar alguna obra, prestar algún servicio, contratar gente como funcionarios públicos, bueno, en realidad el contrato de empleo público quedaría al margen. El Estado puede elegir prestar los servicios o realizar las obras por sí mismo, con sus propios elementos y su propio personal, lo que se llama hacerlo por administración, o bien puede elegir hacerlo a través de terceros, y acá entramos en la contratación administrativa. O sea, el contrato administrativo puede ser visto también como una técnica de colaboración, principalmente de los particulares, en el logro de cometidos propios del Estado. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, esta crisis con el COVID a nivel planetario. Hay estados que han elaborado vacunas por cuenta de ellos. Rusia, a través del Instituto Gamaleya, los chinos con las vacunas Sinopharm y Sinovac, no sé si estarán a otra. Cuba está investigando alguna vacuna también. En otros casos, la investigación la han hecho los privados, y en un tercer caso, que es el caso de AstraZeneca, ha habido una unión entre, creo que la Universidad de Oxford, con laboratorios privados para elaborar la vacuna AstraZeneca. O sea que se ha hecho en un sistema de colaboración entre Estado y particulares. Bueno, esto es un ejemplo de cómo el Estado puede proceder cuando necesita algún tipo de bienes. Lo mismo sucede con obras públicas y con servicios públicos. Puede hacerlos por sí mismo o puede hacerlos por contratación. Esa es la primera decisión que hay que tomar. Si el Estado decide hacerlos por contratación, requerirá la colaboración de particulares principalmente para prestar un servicio o realizar algún tipo de obra pública en la medida en que se necesite. Ahora bien, en este último caso, cuando el Estado actúa por contratación, el primer problema que se plantea es cómo seleccionar a quién será el co-contratante del Estado. Y aparecen entonces los procedimientos de selección del mismo. Antiguamente, teoría que hoy el ordenamiento jurídico ha dejado de lado, el principio general, puramente teórico, decía que el Estado tenía plena libertad de contratación. Podía elegir a su co-contratante sin sujetarse a ningún procedimiento formal. Y de manera excepcional estaban los procedimientos restrictivos, las distintas formas de licitación: licitación pública, licitación privada, concurso público, remate público, suministro, etcétera, etcétera. El último cambio en el ordenamiento jurídico nuestro ha puesto como principio general en la selección del co-contratante a la licitación pública, y como excepción a los restantes procedimientos de selección, que por lo menos a nivel conceptual vamos a verlo en pocos instantes.
De esta manera, el ordenamiento jurídico sinceró la situación, ya que el principio de libertad contractual era una cuestión puramente teórica, no se aplicaba en la realidad. Cuando el Estado decide actuar por contratación, encontramos que hay tres fases. La actividad precontractual, la actividad de selección del contratante y la actividad de ejecución del contrato. ¿Podría repetir el segundo, doctor? En primer lugar, hay actividad precontractual. En segundo lugar, viene el procedimiento de selección del cocontratante. Y después viene la etapa de ejecución del contrato. Esas son las tres grandes etapas. En la actividad precontractual, como su nombre lo indica, no estamos obviamente en la etapa contractual, pero tiene importancia porque comienza la creación de relaciones jurídicas entre el Estado y los eventuales oferentes. Por eso esta etapa tiene importancia, porque la decisión del Estado de actuar por contratación da origen a negociaciones entre el Estado y eventuales oferentes y a la realización de inversiones y otro tipo de gastos. La ruptura intempestiva de las negociaciones da lugar a la discusión sobre el reembolso de gastos e intereses negativos. Yo lo que tengo fue que se cortó igual para qué. A la discusión sobre el reembolso de gastos negativos. Que se van a resolver de acuerdo a la culpa incontragendo. Interpretaciones previas a la celebración. Por supuesto que las responsabilidades pueden ser recíprocas, dependiendo de quién sea responsable de esta ruptura. O sea, lo que hay que entender es que el comienzo del procedimiento contractual, porque en última instancia, señores, la etapa precontractual, la etapa de selección del contratista y la etapa de ejecución del contratista, como ha dicho la Corte, en casos como Mepopal, por citar un caso clásico y ya antiguo, puede verse como un procedimiento administrativo que permite que los particulares colaboren en el logro de cometidos estatales.
¿Podría explicar un poquito ese fato, doctor, así sintéticamente? Porque no lo entendía. Repítame la pregunta, Luna, por favor. Si podría explicar este punto con el fallo Metropal. Mevopal. No, lo que dijo la Corte en Mevopal es que el contrato administrativo tiene que verse en realidad como un procedimiento administrativo que permite al Estado convocar a los particulares para el logro de cometidos estatales. Profe, ¿sería como los dictámenes antes del acto administrativo? No, son cosas diferentes. Pero digamos, podría ser algo parecido, o sea, se está tramitando, se están... No, estoy diciendo una pavada. No, ya está, ya entendí, dije una pavada, perdón. Ya... Si usted lo dice... Porque acá es bilateral. Acá es bilateral y el otro no, perdón, me equivoqué. Sí, Luna, ¿qué duda tiene? No, que a ver si lo entendí. Establece la Corte una situación, dice, bueno, hay un procedimiento que los particulares ayudan de alguna manera, no sé si es la palabra, ayudan o participan colaboran en gran medida para construir ese interés público. Colaboran en el logro de un interés público determinado, colaboran con el Estado. Ahí entendí. Y esto es así porque ustedes ya lo tienen que haber visto en la clase pasada. En la contratación administrativa no hay igualdad jurídica entre las partes. El Estado tiene superioridad jurídica sobre su cocontratante. Por eso, más que hablar de partes, hay que hablar de colaboradores. Los particulares colaboran con el Estado en el logro de cometidos públicos. Por eso en el contrato administrativo o procedimiento contractual administrativo, la posibilidad de discutir las cláusulas del contrato es casi inexistente también. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende, señores, por qué la Corte habló de un procedimiento contractual dividido en 3 etapas? No, es imposible, no se puede. Tengo que tener la clave del mail y no la tengo. A ver, por favor, apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos, por favor. Bueno, este procedimiento, como dijimos, comienza con la etapa precontractual, en la cual ya se generan vínculos de carácter jurídico y que pueden dar lugar a responsabilidades jurídicamente relevantes si alguien, el Estado o los particulares, interrumpen las negociaciones de manera intempestiva. Perdón, profesor, ¿de qué año es ese fallo específicamente de Mevopal? El año no me lo acuerdo, la verdad, en este momento no lo tengo presente. Pero Mevopal creo que es de la década del 90, si la memoria no me falla. Estoy buscando y hay uno del 87 y otro del 99 que involucra a esa empresa. No sé específicamente cuál es de los dos. Ahora me fijo, gracias. No, me imagino que Mevopal debe ser el segundo, porque es un fallo en el cual ya el Estado estaba inmerso en la reforma que encabezó el gran Carlitos Saúl I. No, por eso lo tengo como que es de la década del 90, pero bueno, no es un dato totalmente seguro. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bueno. Cuando la etapa precontractual finaliza, entramos en la segunda etapa, donde aparecen los procedimientos de selección del contratista. Siendo hoy el principio general
el acudir a la licitación pública para seleccionar al futuro co-contratante del Estado, en tanto que los restantes procedimientos son excepcionales. Bueno, la licitación pública, señores, es un procedimiento administrativo por el cual el Estado invita a un número indeterminado de interesados para que estos formulen propuestas de ejecución de un contrato determinado sujetándose estrictamente, rigurosamente a los pliegos de bases y condiciones. De estas ofertas, el Estado va a seleccionar la que desde el punto de vista económico y técnico resulte la más conveniente. Bueno, la licitación privada, señores, es exactamente lo mismo, solo que la oferta no es a un número indeterminado de interesados, sino que es a un número determinado de interesados. Hola, ¿se me cortó? Hola. ¿Qué le sucede? Apague el micrófono, por favor. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. De acuerdo a esto, quiere decir entonces que, a ver si entiendo, eligen quienes pueden ser y que se adecuen a las necesidades de ese momento, y sobre esa selección entonces le hacen la oferta a este número determinado de interesados. ¿Así sería? A ver, repítame lo que me dijo.
yo tengo que hacer la selección, ¿no es cierto? Sí, De acuerdo a lo que yo tenga que comprar, que por ejemplo es algo específico, hago la selección y le mando la oferta a esas personas seleccionadas, ¿así sería? no, el Estado no manda la oferta, es a la inversa. Los interesados envían las ofertas que ellos formulan. Está bien. Y el Estado selecciona la más conveniente. Después hay que ver cómo se perfecciona el contrato una vez que el Estado sabe quién es el ganador de la licitación, que eso ya lo vamos a ver. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Cómo se comprueba que el precio más barato, digamos, en la oferta es de la misma calidad que las otras ofertas? Bueno, para eso el Estado tiene organismos competentes que estudian las ofertas y además existe la posibilidad en el procedimiento contractual de que los oferentes hagan impugnaciones mutuas explicando por qué su oferta puede ser más conveniente que la de su competidor. ¿Y después en la obra se controla esa calidad? Debería por lo menos controlarse. ¿Cuál es su duda exactamente? Gracias, doctor. Quería saber si había forma, digamos, de controlar qué tipo de calidad se Claro, el Estado tiene lo que se llama el inspector de obra. O sea, son funcionarios que controlan la ejecución del contrato para que el contrato se desarrolle como corresponda. Gracias. O sea, es posible controlar. Que lo hagan es otro tema. Que lo hagan bien es otro tema. Pero es posible controlar. No hay ningún impedimento para eso. Le digo porque normalmente en el tema de la pavimentación de calles de determinadas localidades del Gran Buenos Aires se utiliza un tipo de hormigón que no es el que está fijado en el pliego de bases y condiciones. Entonces la calle después dura 5 años. Bueno, también dura menos, dura 2 y hay que volver a arreglarla. O sea, sí, son prácticas corruptas, desgraciadamente muy difundidas, ¿no? Pero eso no se hace porque sea imposible controlar, se hace porque hay diversos problemas en la contratación administrativa. El primero es que el Estado suele pagar tarde y mal. Usted hace un cálculo económico, mis costos son estos, pido que me paguen esto, tengo una ganancia de tanto. Y usted, como oferente, contempla el tiempo que el Estado va a tardar en pagarle, el tiempo teórico, porque es el Estado el que dice, se va a pagar a medida que la obra se hace, se va a pagar a los 6 meses de la recepción definitiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el Estado después no cumple y paga mucho más tarde? Y usted tiene un agudo proceso inflacionario en curso. Cuando la empresa cobra, ese dinero está totalmente desvalorizado. Entonces pasa lo que pasa en nuestro país. Lo que vale 1, el Estado lo paga 10. ¿Por qué? Porque los oferentes se cubren. Pero también usted tiene otras consecuencias negativas, que es, por ejemplo, que el Estado no encuentra en muchos contratos, especialmente suministros, cuando tiene que comprar comida o medicamentos, no encuentra empresas serias, tiene que contratar con los famosos bolseros, que compran a un tercero, porque ya esos bolseros tienen sus contactos dentro de la organización estatal, entonces ya saben cuánto van a tardar en pagarles, calculan el componente inflacionario, calculan la, entre comillas, comisión para los funcionarios. Bueno, resultado, el Estado termina pagando 10 lo que vale 1. Ahora, no es que el sistema no permita contratar de manera transparente, es que el sistema está armado para contratar de manera corrupta, ¿no? Y lo que es peor de todo, es un tema que todavía en la opinión pública no interesa. La gente se queja de los servicios del Estado, pero cuando le dice, bueno, ¿qué hacemos para solucionarlos? Todo el mundo se dedica a otra cosa. Entonces, por el momento hay que estudiar
aprender cómo es, ¿no? Y tratar de que las cosas cambien. Pero sí, nuestro país es un país donde la contratación administrativa es un verdadero agujero negro. Perdón, profe, la misma administración ya sabe quiénes son los proveedores. ¿Cómo? Que la misma administración ya sabe quiénes son los proveedores. Y a Claro, quién lo que no se le garantiza es realizan que los esos pagos. proveedores sean serios. No, o mismo son empresas creadas, en algunos casos, para Son ocupar empresas ese creadas para lugar. contratar con el Estado, meras pantallas jurídicas. Porque Como empresas pasó con el serias tema no del quieren alcohol. contratar con el Estado, señores. Profe, como pasó con el tema del alcohol a principio del año pasado, en marzo del año pasado. Con varios suministros para la pandemia pasó porque el Estado de golpe quiso transparentar el procedimiento y se encontró con que las empresas serias no se presentaban, porque hay muchos problemas para eso. Quiere decir que ¿Entiende? Bueno, la inflación no solamente es un tema de los alimentos, sino que es la excusa perfecta para justificar este tipo de acciones después. a ver, la inflación afecta en general a cualquier tipo de precio, no solo los alimentos. Alimentos, medicamentos, ropa, computadoras, aviones, tanque de guerra, lo que a usted le guste. La inflación es negativa siempre. Pero ¿cuál es el problema? Nuestro país es un país que vive en inflación. El único periodo que prácticamente la inflación se redujo a cero fue la época de la convertibilidad, pero con un tipo de cambio fijo que trajo muchos otros problemas. Bueno, en realidad hay que eliminar la inflación sin buscar un remedio que después es una fuente de problemas también. Ahora, bueno, señores, a la primera que hay que convencer es a la opinión pública. Y hoy la opinión pública no exige una administración sana que evite la inflación. Bueno, para la contratación administrativa la inflación es un verdadero cáncer. Y no es el único, lamentablemente. Bueno, sigamos con la clase. Ya hemos definido la licitación pública y la licitación privada. Otro procedimiento es la contratación directa, en la cual no hay competencia de oferentes, sino que el Estado elige con quién va a contratar. Teóricamente, en nuestro ordenamiento jurídico, la contratación directa es excepcional. Por ejemplo, si el Estado tiene que contratar un bien que está protegido por patentes, va a tener que contratar sí o sí con el titular de la patente. No tiene sentido hacer una licitación cuando no queda otro remedio que contratar con una sola persona. Razones de urgencia, etc. En estos casos, la precaución que hay que tomar es pedir 3 presupuestos diferentes, o sea, pedir presupuesto a 3 proveedores diferentes y elegir el que resulte más conveniente. Profe, discúlpeme, por ahí estoy preguntando algo que... Pero la contratación directa, entonces, sería como que no se abre oferta a un número ni determinado ni indeterminado, sino que se abre a un solo oferente, digamos. El Estado elige directamente a un oferente. Perfecto, gracias. En todo caso, lo que se suele hacer es pedir 3 presupuestos a 3 proveedores diferentes, ¿no? Pero eso es lo máximo que se llega a hacer cuando hay contratación directa. Bueno, eso es conceptualmente la contratación directa. El concurso público, señores, es un procedimiento de selección que no se basa en la oferta más conveniente. Bueno, está por cortarse. Cuando se corta, entramos de vuelta con el mismo link.
En el concurso público, señores, se tiene en cuenta la capacidad técnica, científica, artística de los oferentes. Lo importante no es la oferta económica, sino otro tipo de cualidades. Lo que se busca es seleccionar la persona más idónea para la tarea que hay que realizar. ¿Estamos en clase? Así es. Bueno, señores, ¿estamos todos de vuelta? Sí, estamos. Acá dice que hay 49 y éramos 60 antes. Sí, tal cual. Bueno, señores, continuamos. El remate público consiste en la compra o venta de bienes en público, sin limitación de concurrentes, Perdón, ¿puede repetir, profe? El remate público consiste en la compra o venta de bienes en público, sin limitación de concurrentes y al mejor postor. En el mismo acto en que se realiza la subasta pública se adjudica el bien. Puede haber o no base.
Por supuesto que si se trata de una venta, gana el que ofrece más. O sea, ¿quién va a comprar? El que más ofrece. Si en cambio el remate se hace para vender un bien, que es más raro, va a ganar el que menos pide. Otra forma de seleccionar es el concurso de proyectos integrales. O sea, acá las propuestas las tienen que armar los propios interesados. El Estado no presenta pliegos de bases y condiciones. ¿Podría repetir el concepto, doctor? No lo entendí. En el concurso de proyectos integrales, la oferta la tiene que armar el interesado sobre la base de la idea que el Estado presenta, pero no hay pliegos de bases y condiciones. Los participantes tienen que acompañar los antecedentes completos de cada uno de los oferentes. Tienen que elaborar la propuesta técnica y tienen que elaborar la propuesta económica. Bueno, en este caso, la iniciativa de la contratación puede provenir del Estado o de un particular. Si la iniciativa de la contratación proviene de un particular, la administración tiene que declarar a dicha iniciativa de interés público. Y si dicha iniciativa es declarada de interés público, hay una preferencia para que el Estado contrate el proyecto de ese particular, del autor de esa iniciativa. Una vez que se han presentado por los interesados los distintos proyectos integrales, el Estado determina si las ofertas son equivalentes. Y en caso que las ofertas sean equivalentes, el Estado va a contratar con el autor de la iniciativa original. Por eso tiene una preferencia. En cambio... ¿Podría dar un ejemplo de eso último cuando termine? Perdón. En cambio,
si hay una oferta más conveniente respecto de la inicial, el Estado le va a dar a ambos oferentes, el que presentó la propuesta original, que fue la iniciativa, y el que presentó luego la oferta más conveniente, la oportunidad de mejorar sus respectivas ofertas. ¿Podría repetir que se me cortó, por favor? Si hay una oferta que resulte más conveniente a la oferta inicial, el Estado le va a dar al autor de la iniciativa y al oferente que presentó una mejor propuesta la oportunidad de mejorar sus respectivas ofertas. Y en función de las mejoras va a decidir. Todos aquellos que presenten propuestas tienen que garantizar su cumplimiento. Bueno, esto, señores, es útil para contrataciones complejas que exigen una elevada aptitud técnica y una gran disponibilidad de recursos económicos y financieros. O sea, no se va a utilizar el concurso de proyectos integrales para un suministro de hojas A4 para computadoras de un organismo estatal. Eso es seguro. No es una ciencia oculta el fabricar hojas blancas A4. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, si tenemos que construir un escudo de hierro para que cuando los chilenos o los brasileños nos tiren los misiles, poder reventarlos en el aire antes de que lleguen a tierra. ¿Vieron cómo pasa ahora entre Israel y los palestinos? El Estado puede presentar la idea, o bien lo puede hacer una empresa particular, y luego dejar que los interesados elaboren toda la propuesta, tanto técnica como económica, para llevarla adelante. Porque este tipo de protecciones no son habituales y hay pocas empresas con la capacidad técnica y económica para poder desarrollarlas. Ahora, también podría darse esto en el orden de la cultura. Cuando un país, por ejemplo, cumple un centenario, un bicentenario, y quiere instalar en algún lugar de especial significado patriótico, por ejemplo, un cuadro alegórico. Bueno, obviamente va a tratar de convocar a los mejores pintores que estén a su alcance. ¿No? Y ahí el Estado puede decir, yo quiero pintar un cuadro alegórico del bicentenario de la patria. Bueno, elaboren ustedes la idea que tienen y lo que piensan cobrar y cómo la van a ejecutar y dónde lo van a hacer y qué materiales van a emplear, etcétera, etcétera. Entonces, cada pintor elabora su proyecto.
¿Se entiende, señores? Doctor, en todos los casos el Estado es el que da el puntapié para realizar esa propuesta, digamos, quiero hacer... No, habitualmente el Estado tiene la iniciativa, pero en el caso de los concursos de proyectos integrales, la iniciativa puede surgir también de un particular. Ah. Bueno, otro sistema, señores, de contratación es el concurso público, no el concurso de proyectos integrales, el concurso público. En el concurso público, señores, hay pliegos de bases y condiciones. Por eso no es un concurso de proyectos integrales. Y acá también se privilegia la capacidad técnica, científica, cultural, artística de quienes se presentan. Cada uno de los presentantes tiene que informarle al Estado sus antecedentes. Y la selección se puede hacer sobre la base de los antecedentes o por una prueba de oposición ¿Prueba de qué, perdón? o por ambos. ¿Cómo? ¿O por una prueba de qué? Prueba de oposición. O bien por ambos. Se evalúan los antecedentes y se efectúa una prueba de oposición. ¿Qué es la prueba de oposición, profe? Y todos los presentantes tienen que rendir una especie de examen y se comparan los distintos, entre comillas, exámenes. Ok, gracias. Como los concursos de los jueces. Por ejemplo, bueno, señores, con esto tenemos una breve descripción conceptual de los principales métodos de selección del cocontratante. Otro que a veces se utiliza, por ejemplo, en los suministros de mercaderías estandarizadas, es el concurso de precios. O sea, como se trata de mercaderías que se consiguen fácilmente en el mercado y producirlas no es una ciencia oculta ni mucho menos, el Estado pide que a las empresas que suministren los precios que cobrarían, ¿no? Y elige el más conveniente.
Profe, ese ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama el de precios? ¿Dijo el nombre? El suministro de precios. Suministro de precios, claro. Por eso el Estado va armando listas de precios de bienes estandarizados en el mercado y es un sistema útil cuando hay estabilidad económica y los precios se mantienen a lo largo del tiempo. Bueno, señores, con esto tenemos una breve descripción conceptual de los distintos métodos de selección del co-contratante, o por lo menos de los más habituales. Vamos a pasar ahora a analizar la licitación pública por ser hoy por hoy, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el procedimiento habitual. En primer lugar, señores, hay casos en que utilizar la licitación pública es obligatorio. En otros casos puede ser optativo para el Estado. La utilidad del procedimiento de licitación pública deriva no solamente de la posibilidad de obtener numerosas ofertas y con la competencia mejorar tanto las condiciones técnicas como los precios que el Estado debe pagar, sino que también, bien llevado, el procedimiento trae transparencia en la contratación administrativa. De cualquier manera, en los países más avanzados se está yendo aceleradamente al expediente digital, con lo cual el secreto o reserva de actuaciones queda limitado a supuestos muy estrictos, como puede ser, por ejemplo, la contratación en el ámbito de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas policiales. Ningún Estado coloca ese tipo de contratos en Internet, pero el resto de las contrataciones estatales pueden colocarse en Internet, lo cual favorece el control público, especialmente a cargo de organizaciones no gubernamentales que muchas veces tienen ejércitos de abogados, contadores y economistas que analizan las contrataciones estatales. Norteamérica también implementó en el ámbito judicial las acciones quotam. Son acciones de legitimación amplia. Cualquier ciudadano individualmente o cualquier organización no gubernamental pueden presentarse ante la justicia y denunciar casos de corrupción en la contratación estatal. Si se comprueba la corrupción, se condena tanto al funcionario como al empresario coludido con el funcionario. El empresario tiene que devolver los dineros obtenidos del Estado, el funcionario pierde su carrera sin perjuicio de quedar sujeto a responsabilidades penales y patrimoniales.
al empresario lo sacan del registro de proveedores del Estado y los accionantes reciben entre un 20 y un 30% de lo que el Estado recupera. ¿Eso es acá, doctor, o seguimos hablando de Norteamérica? En Estados Unidos, nosotros lamentablemente todavía estamos lejos. Me parecía. O sea, para que ustedes vean por qué hay que prestar atención a este tipo de cosas, en la anterior gestión, el presidente Macri había iniciado el expediente electrónico, que permite precisamente, entre otras cosas, colocar las contrataciones del Estado en Internet, salvo ciertos sectores, como les dije, donde hay secreto, ¿no? Especialmente la defensa y la seguridad. Bueno, el actual presidente, cuando asumió, suspendió el expediente digital y volvieron al expediente papel, lo que dificulta el control. Pero en algún momento vamos a tener que avanzar a eso, porque ya les digo, el uso de las herramientas virtuales permite transparentar los procedimientos estatales y los procedimientos de las empresas que contratan con el Estado, y eso permite una mejor gestión de los recursos públicos. ¿Cuáles son las fases del procedimiento licitatorio en la licitación pública? Hay tres: fase preparatoria, fase esencial y fase integrativa. La fase preparatoria, señores, es puramente interna de la administración. Y el Estado prepara su voluntad de contratar. Acá se hacen los estudios de factibilidad física y jurídica contable, financiera, de la contratación que se quiere llevar adelante. Factibilidad física, jurídica, contable, financiera del futuro contrato. Se hace la imputación de pago en función de la partida presupuestaria asignada. ¿Podría Y repetir se un preparan último? los pliegos de bases y condiciones. ¿Qué quería preguntar, Luna?
Bueno, después viene, señores, la fase esencial. Y acá tenemos la licitación propiamente dicha. O sea, se presentan las ofertas en los respectivos sobres. Se produce la apertura de sobres, se hace el estudio comparativo de las ofertas. Y después viene la fase integrativa. Perdón, ¿cuál es esta última fase, profe? La integrativa. Donde se expresa el consentimiento de las partes a los efectos de perfeccionar, de acuerdo a lo que prevea el ordenamiento jurídico, el contrato. O sea, en otras palabras, se determina quién es el ganador, se notifica la adjudicación del contrato, se aprueba dicha adjudicación y se instrumenta por escrito. Bueno, estas tres fases componen el procedimiento administrativo de licitación pública. Y a lo largo de estas tres fases, preparatoria, esencial e integrativa, se va armando la concurrencia de voluntades del Estado y del adjudicatario, esencial para que se pueda hablar de un contrato. ¿Se va armando qué, profe? Perdón. Eso iba a preguntar. La integración de la voluntad común del Estado con el futuro cocontratante. Dentro de este procedimiento tenemos distintas actuaciones que pueden dar lugar en caso de incumplimientos intempestivos a distintos tipos de responsabilidades. Bueno, ¿qué tipo de actuaciones tenemos? 1. Los pliegos de condiciones generales. Que se aplican a determinado tipo de contratación. Por ejemplo, el pliego general de obras públicas del Estado Nacional.
A todas las obras públicas del Estado Nacional se les aplica el mismo pliego general. Bueno, los pliegos generales habitualmente tienen cláusulas de neto carácter jurídico, no técnico. Y se los considera reglamentos administrativos. ¿Podría repetir ese concepto, doctor? Los pliegos de condiciones generales habitualmente tienen carácter jurídico, o sea, definen derechos y deberes entre las partes del contrato. Y no contienen cláusulas técnicas. Se los considera reglamentos administrativos. Los pliegos especiales aplican a contrataciones específicas. Por eso, un pliego especial no necesariamente se aplica a más de un contrato. Un pliego especial aplicable a la realización de una obra pública determinada no se va a aplicar necesariamente a otra obra pública. Por eso los pliegos especiales son considerados actos administrativos. Porque se dirigen a sujetos de derechos determinados, o sea, a los que participan de un contrato determinado. El pliego especial habitualmente contiene cláusulas técnicas y eventualmente puede definir derechos y deberes aplicables a un contrato específico y no necesariamente a otros contratos. Profe, ¿y este pliego especial o los pliegos especiales tienen que adaptarse, tienen que ser coherentes a los pliegos generales o no nada que ver? No, habitualmente cuando el pliego especial contradice el pliego general, se entiende que para ese contrato específico, en lo que contradice, deroga al pliego general, pero solamente para ese contrato específico. Muy bien, gracias. ¿Esto se debe a la complejidad de la obra que tienen que hacer? Es probable. Y por eso es. Hay obras públicas que son muy sencillas y hay otras que no, que son de alta complejidad. Cuanto más compleja sea la contratación, más pliegos especiales van a ser necesarios. Bien, bien. Gracias. Bueno, cuando se corta volvemos a entrar con el mismo link. ¿Estamos? Sí. Bueno,
En la tercera etapa, señores, la tercera actuación, aparecen los pliegos técnicos netamente, que también son considerados actos administrativos. Bueno, continuamos, señores. Después viene el llamado a licitación, considerado un acto administrativo. Después viene la publicación del llamado para que los interesados puedan saber de la licitación que se inicia. Después tenemos la solicitud de inscripción registral, constitución de garantías y presentación de propuestas. ¿Puede repetir, profesor? Inscripción registral, solicitud de inscripción registral, constitución de garantías y presentación de propuestas. Estas ya son actuaciones jurídicas que llevan adelante los oferentes. Después viene la exclusión de oferentes si fuere necesario. Profe, ¿y en qué casos se aplicaría la exclusión? Y a oferentes, por ejemplo, que carezcan de idoneidad moral o de idoneidad técnica o de idoneidad financiera. Ok. ¿Me comprende? Sí, perfecto, gracias.
Después, dentro de estas etapas vamos a encontrar la recepción de las ofertas, si correspondiere la negativa a recibir ofertas, luego viene la apertura de los sobres, si la licitación se hace con doble sobre, significa que la propuesta técnica y la propuesta económico-financiera se presentan separadamente. Luego vienen las observaciones e impugnaciones al acto de apertura. Estas observaciones e impugnaciones las realizan los oferentes. ¿Las impugnaciones a qué dijo, profe, perdón? La formulación de impugnaciones u observaciones al acto de apertura. Estas observaciones e impugnaciones las realizan los oferentes. La preadjudicación, que es un dictamen, luego la adjudicación, finalmente la notificación de la adjudicación y la aprobación de la misma. Todas estas son conductas que se llevan adelante a lo largo de todo el procedimiento licitatorio, ¿no? Desde la fase preparatoria hasta la fase integrativa. Algunas las lleva adelante el Estado, la mayoría, y otras las llevan adelante los oferentes. Bueno, con esto tenemos una idea de lo que es un procedimiento licitatorio. Vamos a hacer ahora un breve análisis de los principios que regulan a la licitación pública y que, mutatis mutandi, se aplican a cualquier otra forma de contratación. En primer lugar, la libre concurrencia. En la licitación pública, la oferta se dirige a un número indeterminado de interesados. Lo que se busca es fomentar la competencia entre los interesados, tanto para la oferta técnica como para la oferta económica. Por supuesto, hay ciertos límites de carácter general. Por ejemplo,
quedan excluidos del llamado aquellos que tengan algún tipo de incapacidad jurídica. Los que carezcan de honorabilidad profesional o de honorabilidad civil. Pero salvo estas limitaciones, la licitación pública busca llegar al mayor número posible de interesados. Publicidad es una consecuencia del principio anterior. O sea, para que el Estado pueda llegar al mayor número posible de interesados, tiene que darle a la licitación, al llamado a licitación, la mayor publicidad posible. Por eso, dependiendo de la magnitud del contrato, la publicidad no solo puede ser nacional, sino que también puede ser internacional. Además, una cosa es que, por ejemplo, el ordenamiento jurídico exija que la publicidad se haga en el boletín oficial y en 2 periódicos de gran circulación donde se va a llevar adelante la obra pública o se va a prestar el servicio. Y otra cosa es que la exigencia legal sea considerada taxativa. En otras palabras, que el ordenamiento jurídico prevea determinada publicidad no impide que la administración utilice medios más amplios. O sea, por ejemplo, si se exige la publicación en el boletín oficial y en 2 diarios de amplia circulación, la administración también podría publicar el llamado a licitación por Internet. Y el tercer principio, señores, es el de igualdad de trato entre los oferentes. Es una derivación del principio de igualdad ante la ley. O sea, el ordenamiento jurídico no exige que los oferentes sean iguales, exige que el Estado trate a todos los oferentes de la misma manera. No se le puede conceder a unos lo que se niega a otros. Lo que significa que lo que se concede a unos se debe conceder a los otros. ¿Estamos? Por ejemplo, si durante el periodo de estudio de los pliegos algún interesado formula un pedido de aclaraciones,
el Estado no solo le tiene que contestar al interesado, sino que además tiene que circular la respuesta a todos los interesados. Perdón, ¿puede repetir esto último, profe? Claro, el principio de igualdad de trato, señores, no exige que los oferentes sean iguales, exige que los oferentes sean tratados de la misma manera por el licitante, o sea, el Estado. Por lo tanto, si un oferente, por ejemplo, pide aclaraciones sobre algún pliego, el Estado no solo le tiene que contestar al oferente que pidió las aclaraciones, también debe circular la respuesta entre todos los demás interesados. O sea, la aclaración tiene que llegar a todos los interesados. Por eso, cuando los ordenamientos jurídicos prevén la posibilidad del ius variandi, me imagino que habrán visto lo que es el ius variandi, ¿no? Lo hacen siempre dentro de ciertos límites. El límite clásico en nuestro derecho surge de la Ley Nacional de Obras Públicas, 20% más, 20% menos. ¿Por qué? Porque si el Estado, durante la etapa de ejecución contractual, cambia las condiciones de ejecución del contrato en un 30% o en un 10%, todos los oferentes que quedaron afuera de la licitación, que perdieron, pueden reclamar la nulidad de la misma, argumentando que si a ellos les hubiesen dado las mismas condiciones de ejecución, podrían haber hecho mejores ofertas. En cambio, si la variación se mantiene dentro de un 20% más o dentro de un 20% menos, como esa posibilidad ya era conocida antes de formular las ofertas, todos la pudieron tener en cuenta y no hay derecho a queja. Entonces, si yo puedo cambiar como Estado las condiciones de ejecución en un 20% más o en un 20% menos, no puedo cambiarlas en un 30% más o en un 30% menos. Las puedo cambiar un 10, un 15, en más o en menos, pero no más allá del 20. ¿Se entiende? O sea, el principio de igualdad de trato es ultra activo, va más allá de la ejecución y se extiende a va más allá de la adjudicación y se extiende a lo largo de toda la etapa de ejecución del contrato y hasta la recepción definitiva del mismo. ¿Quedó claro, señores? Perdón, doctor, ¿quiere decir que hasta la culminación de la obra, si ocurre esto por parte del Estado, una desmedida, digamos, en un aumento de un 30%, los competidores pueden apelar ese contrato y pueden pedir la nulidad del mismo? Es un tema muy delicado. ¿Pero eso ocurre en la realidad? ¿Cómo? ¿Ocurre eso en la realidad? Bueno, sí, lo que pasa es que no es tan fácil acreditar que el ius variandi se ejerció más allá de los límites. Pero podría ocurrir. No es habitual, pero podría ocurrir. Bueno, con la reforma del Estado de la década del 90 se agregaron los principios de transparencia, equidad y eficiencia.
El principio de transparencia exige que la contratación administrativa pueda ser examinada por la opinión pública sin mayores trabas. ¿Puede ser examinada por la opinión, por quién dijo, profe? Por la opinión pública, Bien. o sea, por sociedad. Lo que explicábamos hoy con el expediente electrónico. Lo que hay que tener en cuenta, señores, es que la transparencia en la contratación del Estado favorece al buen empresario y al buen funcionario y neutraliza a los malos. Cuando uno sabe que la contratación administrativa va a quedar bajo el control no solo de entes como la Auditoría General de la Nación o de la SIGEN, sino también bajo el control público, y que eso puede dar lugar a denuncias que van a tener trámite tanto administrativo como judicial, con la consiguiente aplicación de sanciones si hay actos de corrupción, ya los funcionarios y los empresarios que contratan con el Estado tienden a cuidarse. ¿Se entiende? O sea, la transparencia lo que hace es que la contratación decente pase a ser negocio. Es mejor contratar como corresponde. Y si la honestidad es el negocio, necesariamente la corrupción tiende a retroceder. En otras palabras, la transparencia no exige que los seres humanos seamos naturalmente buenos. Los seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos. Como dijo un santo de la Iglesia, el ser humano es capaz de los mayores errores y de los mayores horrores que uno se puede imaginar. Quizá nos resulte difícil creer que puede existir un Adolfo Hitler que mate a 6 millones de judíos solo porque eran judíos. Y hablo de cifras oficiales. Las reales las sabe nuestro Señor. Dudo que alguna vez nos enteremos nosotros, por lo menos en esta vida. Pero lo cierto es que un delirante como Adolfo Hitler existió e hizo un monumental desastre. ¿Me comprenden? Bueno, lo que la transparencia busca, especialmente tratándose del Estado, es transformar a la honestidad en negocio y que el propio sistema tienda a neutralizar ya desde la prevención las prácticas corruptas. Por eso, lo que ustedes tienen que entender, ¿no?, que es por lo menos la crítica que yo hago a gente que aparece vuelta a vuelta por TV, ¿no?, denunciando prácticas corruptas, está muy bien que eso se haga. Nadie tiene nada en contra de que los corruptos, tanto funcionarios como empresarios, sean perseguidos, porque el dinero que se va por la corrupción es el dinero que uno no tiene para la justicia, la defensa, la seguridad, la salud, la educación, señores. Hay que elegir, o va para un lado o va para el otro. Pero no nos podemos conformar solamente con perseguir al corrupto, porque una vez que la corrupción se produjo, acá y en cualquier parte, lo que el Estado pueda recuperar va a ser siempre bastante menos. ¿Podemos castigar al corrupto? Sí. ¿Podemos recuperar parte del dinero que se fue en corrupción? Sí. Pero rara vez se puede recuperar todo. Por eso, el ordenamiento jurídico tiene que trabajar ya desde la prevención. El sistema tiene que tender a neutralizar la práctica corrupta, porque ahí el sistema por sí mismo trabaja en contra de la corrupción, la reduce. Y cuanto más reducida es la corrupción, más fácil es también perseguirla y menos daño hace.
¿Se entiende el porqué de la necesidad de la transparencia? ¿Queda claro, señores? Por eso también en un sentido más general se ha dictado una ley de información pública, que después, si un gobierno no quiere, trata de obstaculizarlo. ¿Pero por qué se exige o hemos tenido que llegar al extremo de exigir por ley que el Estado brinde información cuando un ciudadano la requiera? Porque precisamente, señores, se busca combatir el ocultamiento, se busca favorecer la transparencia. ¿Se entendió? Sí, profe, palabras muy lindas, pero... Pero señores, entiendan algo, si no están claros los conceptos, jamás uno va a poder exigir que el sistema funcione. ¿Estamos? Pues la verdad es que si ustedes le preguntan a la gente qué quiere decir la transparencia, la inmensa mayoría no lo sabe. Y tampoco saben por qué se la necesita. O sea, la transparencia significa que yo no creo en la bondad del gobernante. Lo que yo creo es que el país tiene que funcionar sobre la base de instituciones. Justamente, doctor, cuando las instituciones no cumplen el rol que corresponde y no hay control de nada, no sirve lo de la transparencia. Bueno, pero va de vuelta. Vayan a un caso práctico. En Estados Unidos, Donald Trump. No podemos decir que Donald Trump fue un buen presidente, pero no es que no lo decimos nosotros, no lo dicen los estadounidenses tampoco. Gran parte del propio Partido Republicano se distanció de Donald Trump. ¿Por qué? Y porque adoptó actitudes que no caen bien. En lugar de considerarse el presidente de todos los estadounidenses una vez que ganó las elecciones, mostró ser presidente de una parte, agresivo, etcétera, etcétera. Bueno, pero aún así el daño de Donald Trump fue bastante limitado. ¿Por qué? Porque los procedimientos decisorios en Norteamérica le impiden al presidente ejercer su voluntad como él quiere. Puede influir, pero no toma las decisiones por sí solo. Hay todo un procedimiento muy elaborado que hace que la decisión al presidente le llega ya muy estudiada y habitualmente lo que el presidente hace es elegir entre las alternativas que sus colaboradores le plantean. ¿Me comprenden? Entonces, por más que Donald Trump fue un presidente bastante malo, el sistema institucional en gran medida neutralizó el daño que hubiese podido causar si ese sistema institucional no hubiese existido. Sí, pero afectó a todo el mundo. ¿Cómo? Afectó a todos, afectó a todos. Bueno, señores, si Estados Unidos se resfría, se engripa el resto del planeta. Es la primer potencia del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Puede gustarnos o puede no gustarnos, pero es lo que hay. Ahora, peor hubiese sido si el sistema institucional de Estados Unidos no tuviese la solidez que tiene. Piensen en Inglaterra. Desde tiempos inmemoriales en Inglaterra los jueces son empleados del rey. Administran justicia en nombre del rey hasta el día de hoy. ¿Alguien duda de la independencia de los jueces ingleses? ¿Escuchan ustedes algún escándalo de que la Casa Real haya interferido en alguna decisión de un juez inglés? No. Hoy, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a hablar de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Es el bloque de naciones modelo, y nos hemos olvidado prácticamente del Commonwealth. Sin embargo, señores, el Commonwealth, encabezado por la corona británica, existe y es extremadamente influyente. Si ustedes van, por ejemplo, a Canadá o van a Australia y les preguntan si ellos tienen rey, les van a decir que sí. ¿Por qué?
porque el rey de Canadá y el rey de Australia, como el rey de Nueva Zelanda, es el rey inglés. Y no es una figura decorativa, los argentinos acabamos de sufrirlos. Lo que pasa es que no se cuenta. Australia había donado un rompehielos mucho más moderno que el almirante Irizar a la República Argentina. Lo único que faltaba era traer al rompehielos para acá. Nuestro canciller actual, a través del ministerio respectivo, publicó una serie de mapas que disgustaron a Gran Bretaña y el servicio diplomático de inmediato le informó a la reina que sin perder tiempo le ordenó a Australia paralizar la donación. ¿Qué creen que pasó? Y paralizaron todo. Australia de inmediato paralizó la donación, porque si la reina inglesa dice que no, es que no. ¿Me comprenden? Cierto. O sea, esto les muestra a ustedes la solidez de las instituciones. Ellos no cuestionan la monarquía. Entonces, cuando la reina inglesa o el rey inglés da una orden, Canadá cumple, Nueva Zelanda cumple, Australia cumple y cualquier otra nación que integra el Commonwealth también cumple. ¿Me comprenden? Uno hubiese dicho, ¿por qué nuestro canciller se apuró a publicar esos mapas? Hubiésemos recibido el rompehielos primero y los publicábamos después. Y en el mapa podíamos decir que las Malvinas son argentinas y podíamos decir ingleses go home. Obviamente. ¿No? Lo mismo. Pero ¿para qué lo hicieron antes? Lo mismo, doctor, pasó con las declaraciones que estaban haciendo un acuerdo con Israel y hizo esas semejantes declaraciones contra el Estado. Bueno, no, está bien. Ahí ya podría haber otro tipo de discusiones políticas. Prefiero hablar de hechos concretos que son comprobables. Sí, doctor. No hubiésemos sido más oportunos, demorábamos un poco la publicación de los mapas y hoy teníamos un rompehielos mucho más moderno que nuestro almirante Irizar. Muy buen buque en su época, pero bueno, la tecnología avanza, señores. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué se necesitan instituciones sólidas para gobernar los países y no depender de la buena voluntad de un gobernante? Bueno, finalmente, dentro de los principios está la equidad y la eficiencia que surgen de la Convención Americana contra la Corrupción. Equidad y eficiencia, señores, son conceptos jurídicos indeterminados, dependen de otros saberes. La equidad nos dice que la contratación tiene que ser razonable, o sea, tiene que haber una relación proporcionada entre el precio del contrato y el bien o servicio que se produce. Y la eficiencia alude al buen accionar tanto del Estado como del contratista para lograr producir los bienes y servicios más adecuados al menor costo posible. Bueno, la aplicación concreta de estos principios ya depende de finanzas, de economía, de contabilidad, de sociología, no depende del derecho. Por eso son conceptos jurídicos indeterminados. Bueno, finalmente, para ir terminando la clase, vamos a explicar brevemente la triple idoneidad. Los oferentes tienen que reunir una triple idoneidad. Idoneidad técnica, idoneidad moral e idoneidad económico-financiera.
La idoneidad técnica, señores, establece que aquel que se presente, el Estado tiene que controlar que los interesados en una contratación, o sea, los oferentes, tengan el expertise necesario para llevar adelante la ejecución de ese contrato. La idoneidad moral es la que establece la necesidad de honorabilidad profesional y honorabilidad civil en quienes desean contratar con el Estado. O sea, el Estado tiene que contratar con sujetos de derecho acostumbrados a cumplir sus contratos. Por eso se puede excluir de los procedimientos licitatorios, por ejemplo, a aquellos que han enfrentado procesos concursales o procesos de quiebra y no han levantado sus deudas. Y la idoneidad económico-financiera alude a la necesidad de tener un patrimonio adecuado para soportar los costos contractuales y a la disponibilidad de fondos para solventar dichos costos. ¿Podría repetir, por favor? Pero la idoneidad económico-financiera alude, en primer lugar, a la necesidad de tener un patrimonio que permita enfrentar la ejecución del contrato. Eso sería, en sentido estricto, la idoneidad económica. Dispone de los recursos necesarios para ejecutar el contrato. La idoneidad financiera